Bom, então, muito obrigado a todos que estão presentes. Esse aqui é, vamos dizer assim, o terceiro evento de uma série de três, obviamente, que a área de Latim está organizando, né, em apoio à greve estudantil. O primeiro foi a leitura pública de uma sátira que nós estamos traduzindo, que é a Populocintose de Sêneca. O segundo foi na semana passada, o colóquio Como as humanidades podem sobreviver sem uma relação necessária com o mercado, que foi com o professor do México, professor Antônio Lopes Fonseca. E agora a gente vai organizar uma espécie de mesa redonda, né, antecedida por uma palestra da professora Erendira Tejas Nieto, do México, e vamos debater aqui a crise das humanidades no contexto latino-americano, tentando, né, comparar aqui a realidade brasileira com a realidade mexicana e tentar tirar algumas, pelo menos pensar sobre algumas saídas para a gente poder resolver ou lidar com esse momento delicado que nós vivemos, né? Bom, eu gostaria antes de ler brevemente aqui o mini currículo da professora Erendira para que vocês conheçam um pouco mais sobre a obra dela. A professora Erendira é catedrática, né, do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México, é formada em Letras Clássicas pela Universidade Nacional Autônoma do México, onde concluiu a monografia Abordagem Filológica do Vocabulário Trilingüe, atribuído a Frei Bernardino de Sahagún. Com esse trabalho, ganhou o prêmio Vigberto Jiménez Moreno, do Instituto Nacional de Antropologia e História, de melhor monografia em linguística, de 2004, e o trabalho foi publicado em 2010 pelo mesmo instituto. Mais tarde, realizou mestrado e doutorado em Filologia Clássica pela Universidade Complutense de Madrid, onde apresentou uma tese sobre as gramáticas de tradição nebricense, a arte da língua mexicana, de Frei Andrés de Olmos, que será publicada no final de 2019 pela editora ibero-americana Vervoe. No México, obteve vários prêmios e reconhecimentos, como a Bolsa Jovens Criadores, concedida pelo Programa de Estímulo à Criação e Desenvolvimento Artístico do Ministério da Cultura do Governo Federal, em 2012, para fazer seu primeiro romance, ainda não publicado. Escreveu vários artigos sobre a tradição clássica no Novo Mundo, o multilinguismo na Nova Espanha e o iluminismo mexicano. Desde 2003, ministra cursos de graduação e mestrado na Universidade Nacional Autônoma do México, Universidade Autônoma Metropolitana do México e Universidade Quintana Roo e pela Universidade de Sonora também. Bom, atualmente é professor do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e membro do Sistema Nacional de Pesquisadores. Neste momento, além de realizar a edição crítica da Ars Celdaica, é coordenador do projeto de Filologia Bíblica em Línguas Indo-Americanas para realizar a edição das primeiras traduções bíblicas em línguas indígenas do século XVI. Bom, antes de passar a palavra à professora Erendira, eu gostaria só, para poder contextualizar um pouquinho e abrir as nossas reflexões, ler um trechinho de uma obra de uma filósofa contemporânea que discute o tema que nós vamos discutir hoje aqui, que é a filósofa Martha Nussbaum, uma filósofa norte-americana que discute questões contemporâneas à luz da antiguidade clássica. Inclusive, na próxima quinta-feira, aqui na UFSC, no CFH, vai começar um ciclo de palestras sobre pensadoras contemporâneas, e a primeira pensadora contemplada pelo ciclo é a Martha Nussbaum, um professor da Federal do Paraná, vai vir dar uma palestra na quinta-feira agora. Bom, eu vou ler um trecho de uma obra da professora Martha Nussbaum que se chama Sem Fins Lucrativos, por que a democracia precisa das humanidades. E ela diz: a crise silenciosa. Ela escreveu isso em 2010. Tá? Estamos no meio de uma crise de proporções gigantescas e de enorme gravidade em nível mundial. Não me refiro à crise econômica global que começou em princípios do ano 2008. Ao menos nesse momento, todo mundo sabia o que se aproximava
e vários líderes mundiais reagiram de imediato, desesperados por achar soluções. Com efeito, o resultado para seus governos seria árduo se não as encontrassem, e no fim das contas, muitos deles foram substituídos por causa da crise. Não, na realidade me refiro a uma crise que passa praticamente despercebida, como um câncer. Eu me refiro a uma crise que, com o tempo, pode chegar a ser muito mais prejudicial para o futuro da democracia, a crise mundial em matéria de educação. Estão ocorrendo mudanças drásticas naquilo que as sociedades democráticas ensinam aos seus jovens, mas se trata de mudanças que ainda não se submeteram a uma análise profunda. Sedentos por dinheiro, os Estados nacionais e seus sistemas de educação estão descartando, sem avisar, certas aptidões que são necessárias para manter viva a democracia. Se essa tendência se prolongar, as nações de todo o mundo em breve produzirão gerações inteiras de máquinas utilitárias, em lugar de cidadãos honestos com a capacidade de pensar por si mesmos, de possuir um olhar crítico sobre as tradições e compreender a importância das conquistas e sofrimentos alheios. O futuro da democracia em escala mundial está por um fio. Pois bem, quais são essas mudanças tão drásticas? Em quase todas as nações do mundo estão sendo erradicadas as disciplinas e cursos relacionados com as artes e humanidades, tanto em nível primário e secundário, quanto em nível terciário e universitário. Concebidas como ornamentos inúteis por quem define as políticas estatais, em um momento em que as nações devem eliminar tudo o que não tenha nenhuma utilidade para serem competitivas no mercado global, estes cursos e disciplinas perdem terreno com grande velocidade, tanto nos programas curriculares, como na mente e no coração de pais e filhos. Mas ainda, aquilo que poderíamos descrever como o aspecto humanístico das ciências, ou seja, o aspecto relacionado com a imaginação, a criatividade e a rigorosidade no pensamento crítico, está também perdendo terreno na medida em que os países optam por fomentar a rentabilidade a curto prazo mediante o cultivo de capacidades utilitárias e práticas, aptas a gerar renda. A crise nos olha de frente, mas ainda não a enfrentamos. Continuamos como se tudo seguisse como sempre foi, quando na realidade resulta evidente em toda parte que já não se coloca o foco no mesmo lugar que antes. Em nenhum momento deliberamos acerca dessas mudanças, nem as escolhemos conscientemente, mas ainda assim, cada vez mais limitam o nosso futuro. Bueno, entonces le paso la palabra, profesora Erendira. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer poder oírla hoy y ojalá que podamos encontrar ideas y soluciones juntos acá. ¿Sí? Quiero empezar por agradecer la invitación para participar en este coloquio y sobre todo la iniciativa del profesor Enrique de organizar esta serie de pláticas muy necesarias para reflexionar sobre nuestro papel como humanistas. Me parece que una de las cuestiones importantes y con relación de lo que acaba de leer el profesor Enrique es ¿qué hacemos para las humanidades? ¿Cómo las humanidades inciden en la sociedad actual? Entonces creo que esta reflexión, a partir de las condiciones que se están dando en América Latina y en diversas partes del mundo, es importante no solo para la pervivencia de las humanidades en este momento, sino también para nuestro trabajo en la sociedad. En este sentido, me gustaría empezar con algo que habíamos platicado previamente, y es las humanidades, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo humanidades en este momento del mundo? Y a mí me gustaría empezar con alguna cita de Platón en los diálogos, donde pregunta ¿qué son las injusticias? ¿Y qué es peor, si cometer una injusticia o sufrirla? En este sentido, las humanidades nos dan un marco para preguntarnos ¿cómo está funcionando nuestra sociedad actual? ¿Estamos
trabajando dentro del marco de la justicia o de la injusticia. Creo que estas son algunas de las cosas que necesitamos reflexionar desde las humanidades. Y en este sentido, cómo las humanidades ayudan a la democracia, a consolidar el poder de los pueblos en nuestros países, todo este sentido. Entonces, un poco la pregunta que planteábamos era: ¿humanidades para qué? Y tenemos que empezar por definir qué son las humanidades. Creo que íbamos a platicar un poco sobre nuestras experiencias de definición de humanidades, cómo lo vemos en nuestros países, cómo lo hemos recibido desde la tradición. La palabra humanidades está desde los tiempos de Cicerón y se refería a todo este marco de las cosas humanas. Pero las humanidades como tal surgieron después del siglo XV, cuando se da el Renacimiento y todo y el término, como lo utilizamos actualmente, de humanismo, humanidades, surge hasta ya el siglo XVIII-XIX. Pero en realidad las humanidades que conocemos nosotros, que es el conjunto de teorías literarias, artísticas, todo esto se refiere a nuestros problemas desde una reflexión científica teórica enfocada a las personas. Y bueno, entonces esto es un poco lo que empezaríamos. ¿Y cuál es la función social de las humanidades? Esta creo que es una de las preguntas que en este momento, con las cuestiones de mercado y todo lo que hemos visto, los problemas del neoliberalismo, se está preguntando: ¿cuál es la función social de las humanidades? ¿Para qué sirven las humanidades en una sociedad de mercado, ¿no? Entonces esto es, y particularmente las letras clásicas. A mucha gente le parece que trabajar con idiomas o lenguas que ellos llaman lenguas muertas no tiene utilidad en nuestra sociedad actual. Entonces, estas son fundamentalmente algunas de las preguntas que nos gustaría responder y empezar la discusión con este tema. Sim. Sim. Graças. Peço desculpas, mas vou falar em português porque eu me sinto mais seguro, tudo bem? Sim, perfeito. Tá. Bom, não sei por onde começar também, é uma questão muito ampla, como você já disse, né, que vem desde Cícero, talvez até um pouco antes, com os círculos dos Cipiões, né, quando eles já discutiam também a ideia de humanitas, né, e vai, enfim, todo esse percurso que você já resumiu muito bem, né. Até aqui no nosso caso do Brasil, o pouco que eu estudei a respeito das línguas clássicas, nós tínhamos no currículo das escolas, ainda primárias e secundárias, né, os níveis primário e secundário, nós tínhamos o latim como língua obrigatória dos currículos escolares públicos até a década de 60. A década de 60 que para nós é marcada pelo golpe da ditadura civil-militar, né, em 64. E não à toa coincide justamente com a retirada do latim, dentre outras disciplinas, mas no nosso caso, o que interessa agora, né, o latim. Até essa época, nós tínhamos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que defendia a ideia da formação dos alunos voltado para uma ideia de humanidades, justamente. Então a ideia não era formar alunos para o mercado de trabalho exclusivamente,
mas era formá-los também para o mercado de trabalho, ao mesmo tempo enquanto cidadãos, humanos, enfim, pessoas que pudessem levar adiante esses ideais de humanidades, né? Mas, na década de 60, temos essa ruptura com a democracia, temos também, portanto, como uma das consequências, a ruptura com o ideal de humanidades, né, das humanidades, e isso perdura até o fim da ditadura militar, e até hoje, na verdade, porque nas escolas, basicamente, o que aconteceu desde da redemocratização, meados dos anos 80, foi a inclusão obrigatória de uma língua estrangeira. Isso é curioso, não sei se no México também se trata desse jeito, desse modo. Aqui, quando se fala de línguas de latim e grego, não se fala de línguas estrangeiras, mas de línguas clássicas, e o que leva a pensar como línguas mortas, né? E nós sabemos que de mortas não tem nada, né? Estão muito vivas, né? Apesar de sofrerem ataques constantemente, né? Mas enfim, então surge essa imposição de uma língua estrangeira, e que, infelizmente, o Brasil, como desde muito tempo atrás, sempre deu as costas para os nossos vizinhos latino-americanos. Então essa língua estrangeira é o inglês, não é o espanhol, não é outra língua, né, que poderia ser, claro, né, mas é o inglês. Isso nas escolas. É a situação que a gente tem basicamente até hoje. Mudou muito durante o governo do Partido dos Trabalhadores, quando o espanhol justamente foi uma língua, aí acho que, né, o pessoal do espanhol com certeza fala com muito mais propriedade do que eu, mas do que eu sei, teve um crescimento. O espanhol se tornou língua obrigatória também, não foi? E agora, né, depois do nosso mais recente golpe de Estado, que foi em 2016, quando derrubaram o Partido dos Trabalhadores, uma das primeiras medidas que foi tomada pelo governo novo foi a retirada do espanhol como língua obrigatória. O espanhol, filosofia, sociologia, artes, enfim, todas essas disciplinas que formam o conjunto das humanidades, né? O centro, o cerne das humanidades. Isso nas escolas. Nas universidades públicas, o latim e o grego, na verdade, naquelas universidades em que já existiam os cursos de latim e grego, eles continuaram existindo mesmo durante o período da ditadura militar, não sofreram nenhum ataque preciso. E, de novo, durante o governo do Partido dos Trabalhadores, que inclusive promoveu a criação de várias novas universidades no país, descentralizadas, né, universidades fora das capitais. E aí nós tivemos um aumento na oferta e também na procura pelos estudos clássicos. Eu venho agora sou professor aqui da UFSC, mas eu era professor da Federal de São Paulo, e é uma dessas universidades que... Ixi, será que... Tá ouvindo? Tá. Na Universidade de São Paulo é uma dessas universidades novas, ela tem 10 anos, é de 2009, esse campus. A universidade já existia, mas não esse campus, da área de humanas. E lá nós temos o curso a área de estudos clássicos, latim e grego. Então teve essa ampliação. Teve também uma maior procura pelas línguas clássicas, acredito eu, em função de uma maior divulgação. Será que perdeu de novo?
Conexão da UFSC. É da UFSC também? Ah, eu não sei. Às vezes pode ser dela também. Pode ser também, claro. Mas eu acho que é nossa sim, porque lá em cima o Wi-Fi tá Ih, ele tá procurando o Wi-Fi. procurando. Acho que agora voltou. Acho que foi. Agora sim. Ahora. Olá. Bom, enfim, só para contextualizar um pouco, assim, bem resumidamente, uma trajetória, que é um pouco a que eu conheço, das línguas clássicas. Enfim, só para concluir com essa parte, né, eu acredito que teve, então, uma maior procura pelas línguas clássicas, um pouco em função de uma maior divulgação. A gente tem muitas traduções novas, diretamente do latim e do grego, coisa que não acontecia antes. No geral, se traduzia a partir de traduções do francês, do inglês, às vezes do espanhol mesmo também. Mas de 15 anos para cá, mais ou menos, houve esse incremento da presença dos estudos clássicos, pelo menos nas principais universidades federais públicas do Brasil. Por um lado, essa divulgação, e outro lado também a inclusão de disciplinas no ciclo básico, quer dizer, nos primeiros anos ou no primeiro ano de ingresso dos alunos nas universidades. Eu, pessoalmente, quando entrei no curso de letras, eu não sabia nem que existia curso de letras, não sei como é que é no México o nome, letras também. Tá, eu pessoalmente não sabia, vim a saber depois só, e, enfim, né, não é esse o caso, mas estou fazendo a referência a mim porque eu imagino que seja a realidade de muita gente. Primeiro, que não sabe que existe um curso de letras, e depois, quando sabe que existe um curso de letras, diretamente pensa ou em português, ou em espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, talvez, e basicamente isso, né? Mas dando a possibilidade para os alunos tomarem conhecimento, pelo menos para que eles saibam que existem as línguas clássicas, elas não morreram, né? Isso contribuiu bastante para que mais gente se interessasse por elas. Agora, porém, vivemos esse período, né, do neoliberalismo, que não é uma onda neoliberal, mas já virou um mar neoliberal, né, já virou quase um oceano neoliberal, infelizmente. E a nossa área é uma das que está sob a mira daqueles que defendem o que você também já muito bem expôs, né? Quer dizer, o dinheiro, o imediatismo, o lucro, que só empobrece a nossa humanidade mesmo, né? Mas enfim, já falei muito. Eu estava dizendo que Pedro, felizmente, hizo todo um histórico das humanidades e especialmente da enseñanza de línguas clássicas em Brasil. Y te agradezco, Pedro, porque yo no había hecho esto, pero nos preguntaba sobre nuestras concepciones de humanidades, ¿verdad? Sí, pero me parece muy interesante la historia y bueno, primero decir que las condiciones de América Latina y México son un poco diferentes. Nosotros no pasamos esta etapa de dictaduras militares, aunque tuvimos otro tipo de dictadura, pero no fueron dictaduras militares. Entonces esto condiciona mucho nuestro panorama actual y quería empezar por eso. Pero en este sentido de hacer historia de las humanidades en América, me parecería importante entonces decir que nuestra tradición de las humanidades está profundamente arraigada. En México, por ejemplo, las humanidades
no son una cosa actual, llegaron con los conquistadores españoles. En México el primer colegio que se formó con estudios de latín y de latín a los indígenas se dio en 1536, tan solo unos 15 años después de que se hubiera conquistado lo que era Tenochtitlan, o sea, la Ciudad de México y Mesoamérica, todo este territorio. Y en este colegio se empezaron a formar indígenas que tenían una profunda estudios de latín, lenguas clásicas, incluso en algún momento llegaron a estudiar a autores como Esopo, Platón, Aristóteles, además de todos los autores religiosos clásicos, y hay hasta el momento una gran cantidad de documentos escritos en latín del siglo XVI que no se conocen. En este momento estamos sacando numerosas obras bilingües latín y náhuatl, pero lo que quiero decir es que la tradición clásica en México y en América, porque también esta tradición clásica llegó a lugares como Río de la Plata, Perú, otros lugares, está muy extendida. Nuestra tradición clásica no es una tradición del siglo XIX o del siglo XX, se remonta a varios siglos desde que hubo este contacto cultural. Y por este motivo nosotros debemos defender actualmente lo que son las humanidades. Las humanidades son el fundamento de toda nuestra cultura occidental, son el fundamento de las cuestiones jurídicas, todo lo que nos llegó de derecho, todo tiene fundamento en el mundo clásico. Les hablaba de esta cita de Platón, de la justicia, porque nuestro sistema de justicia está hecho sobre modelos clásicos. Los sistemas artísticos, musicales, todo esto, incluso la astronomía, filosofía, bueno, todo tiene los modelos clásicos, y los modelos clásicos son esta búsqueda de verdad, justicia, bienestar para todos, y es fundamentalmente lo que yo considero como humanidades, ¿no? Y bueno, y que está basado en diversos autores. Y en este momento defender las humanidades en América Latina es defender toda esta historia de hombres como Humboldt en el siglo XVIII, numerosos autores del siglo XIX que también cultivaron las humanidades, hicieron literatura en latín, en griego, y en México especialmente en el siglo XX se hizo, bueno, hablaba de las dictaduras que también sufrió España, y cuando la República Española pues salieron de España, muchos republicanos llegaron a México, y ellos instauraron en el siglo XX también una nueva forma de humanidades. Entonces, la defensa de las humanidades para nosotros es toda esta tradición de casi 5 siglos que no se puede perder por cuestiones de mercado de los que hablaba ahora, ¿no? Que no, la función de las humanidades no es qué venden o cuánto vendemos, sino los principios en que está fundamentada nuestra sociedad. Un poco eso era lo que me gustaría platicar, tener su punto de vista, su opinión. Y yo sé que en Brasil también hubo humanidades desde los primeros años de contacto colonial, ¿no? Entonces, toda esta reflexión histórica que nos ha hecho el profesor resulta muy interesante para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo están funcionando las humanidades en América Latina y qué vamos a hacer para defenderlas. Una de las cosas que me gustaría resaltar, por ejemplo, es que en México, en mayo de 2018,
se acaba de hacer constitucional, de elevar a rango constitucional el derecho a la filosofía y a las humanidades, ¿no? Entonces, esto ya es un derecho constitucional en México que debería estar garantizado en otras partes del mundo de esta forma. Y esto nos ayudaría a salir de la lógica de mercado, de toda esta falta de oportunidades que se están dando para las humanidades, para regresar a los fundamentos, ¿no? de la sociedad. Es decir, las humanidades son importantes porque en ellas está el fundamento de la sociedad, como ya nos ha leído el profesor Enrique y hemos platicado. No sé. Alguém mais? Queria só acrescentar, muito interessante essas diferenças. Nós, eu acredito, me ajudem também, né? Pelo fato de nós fomos colonizados pelos portugueses que até o século XIX não viam o território descoberto, entre aspas, né, como uma nova terra, no sentido de vamos levar a civilização, as humanidades para lá. Na verdade, o Brasil sempre, e continua sendo agora, infelizmente, foi uma terra de exploração. Por parte das elites, das aristocracias, né? E no nosso caso, na nossa história aqui, de fato, houve o contato, como você disse, né? Com um certo humanismo, mas eu acredito que foi um pouco mais restrito, porque não foi uma política de Estado, mas se deveu mais aos jesuítas, praticamente, né? As missões dos jesuítas. Então, veja quanta diferença, de fato. Nas nossas primeiras universidades no Brasil são do final do século XIX. Então... Desde 1531, ¿no es cierto? La primera universidad es la de México, de 1531. 36 el colegio de Tlatelolco y 55 la universidad formal, así la pontificia con los autorización regia y todo esto. Então temos essa diferença muito grande, né? É muito grande. Então aqui realmente é muito nova, né? Não só a área de estudos clássicos, mas também a ideia das humanidades, né? E a ideia de um conhecimento, né? A ideia da imprensa. A imprensa só chegou ao Brasil em fins do século XIX também, né? Então é bem complexa a nossa situação. Es muy complejo, pero es que además, un segundo, los problemas que han sufrido ustedes ahora, que son política de Estado, son cosas que no hemos sufrido en México, ¿no? Es una diferencia de políticas estatales muy, muy grande. Sí, sí. Meu nome é Patrícia, eu sou estudante de latim, de letras português. Complementando o que o professor Pedro disse sobre o nosso processo de colonização, tem um estudioso daqui da área de literatura, o Alfredo Bose, que ele escreveu um livro sobre o processo dialética da colonização, mas colocando desde até hoje, como se o Brasil nunca, na verdade, se livrou da colonização. Primeiramente da Europa e depois dos Estados Unidos mesmo, num sentido de ideológica. E quando ele falou que, também lembrei quando saiu do currículo das escolas mesmo, o latim e o grego, saiu também em francês, ele coloca isso.
E falando que não tem como as pessoas estudarem sobre as humanidades sem ler direto do francês, sem ler as obras francesas clássicas, como tu colocaste que essa ideia de humanidades que a gente tem hoje vem desde o século XV, que seria com o iluminismo, eu entendo assim, né? E acho que era isso. Obrigado. Muchas gracias. Sí, son procesos culturales muy diferentes, pero es que además políticamente han sido pues constitución de Estado diferente, ¿no? Entonces, realmente esto importa ahora para cómo enfrentamos las humanidades en América. Y bueno, uno de los procesos dolorosos para América Latina fue esto de las dictaduras, ¿no? Entonces, creo que esto sí nos condiciona en gran manera como el trabajo actual que estamos haciendo. Tenemos problemas de mercado, pero no es en México, pero no es, y en la ciencia y todo, después hablaré de eso, pero no es exactamente un ataque frontal del gobierno hacia las humanidades como el que están sufriendo ustedes y que nos preocupa en gran manera, porque que el presidente y su gobierno ya diga vamos a eliminar esto, no había pasado en ningún otro lado, ¿no? Y eso es muy preocupante. En España, por ejemplo, durante muchos años también hubo educación secundaria y preparatoria de latín, y también se quitó durante estos últimos años. En México nunca hubo estudios clásicos en los niveles básicos, y a pesar de toda esta gran tradición que tenemos en México, cultural, de estudios clásicos, lo más irónico es que los estudios clásicos en México están relegados, o estaban hasta hace unos años, a pequeños círculos universitarios. Se estudiaba la carrera de Letras Clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras, pero no había otro lugar donde se hiciera estudios de latín y griego. Después estaba un instituto de investigaciones también donde hay un pequeño centro de estudios clásicos, pero no había en el resto del país ningún otro lugar donde estudiar latín y griego. O sea que los estudios de latín y griego durante la mayor parte del siglo XX en México fueron una cuestión de élite. Ya solo hasta llegado el siglo, ya hasta hace muy pocos años, se empezaron a expandir los estudios clásicos en otros lugares, ¿no? Y entonces sacamos a provincia. Hay ahora estudios de latín y griego en Zacatecas con la Asociación de Estudios Clásicos y Medievales de Zacatecas, que está impartiendo cursos de latín y griego. Hay un profesor en Puebla, en la Biblioteca Palafoxiana, formando alumnos de latín. Estamos en otros estados expandiendo los estudios de latín y griego. Pero sí hay una gran desigualdad sobre los estudios clásicos, incluso en México, ¿no? Y a mí me alegra mucho que en Brasil se esté haciendo nuevas traducciones a partir de los originales y todo este trabajo que nos ha contado el profesor Pedro, porque realmente durante mucho tiempo, durante varios siglos, fueron elitistas estos estudios clásicos. Me parece que eso es una cosa que tenemos que ponderar, ¿no? Y en este sentido están los problemas que enfrentamos desde el punto de vista económico. No hay presupuesto para el estudio de las humanidades y en general de la ciencia y educación en América Latina. Y este es un problema que venimos cargando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Ustedes con las dictaduras, México con la dictadura priista de la que hablaba Vargas Llosa,
que fue presidencialista de un solo partido, todo, pero que también nos afectó culturalmente. A ver, yo voy a recuperar su pregunta inicial porque creo que es un problema que nos toca pensar y buscar soluciones para la forma como nos ve el modelo neoliberal y la forma como nos ve la sociedad, cómo revertir esta situación. Y entonces en su pregunta apareció como las humanidades para qué. Porque más que definir las humanidades, que nos cuesta tanto, especialmente para mí, que casi no estoy preocupada con las definiciones, porque bueno, son múltiples y trascenden nuestro campo de investigación, es pensar cuál es el efecto de lo que hacemos en la universidad, en el espacio académico, en la sociedad. Es nuestro reto más urgente en Brasil, porque si la sociedad no nos ve, no nos contempla, ¿dónde fallamos? En algún punto fallamos. Entonces, yo estoy pensando en algunas, bueno, claro, yo estaba intentando buscar una entrevista que me envió mi supervisora de México, la doctora Vázquez Laszlo, y no la recuperé desafortunadamente, pero era con el escritor y filósofo Miguel Portilla, León Portilla, de México. Y bueno, yo no la encontré, pero aquí tengo otras informaciones. Y el tema es que no estamos pasando en Brasil, y me parece que en México igual, también por las informaciones que me envió María Eugenia, no estamos pasando por un ataque a las ciencias humanas solamente, como si fuera poco, sino a la ciencia. Porque cuando el gobierno de México, el gobierno de Brasil, el gobierno de Argentina, de Estados Unidos, que sea, ve la ciencia como un factor, como un mecanismo a servicio del mercado, todos estamos afectados. Claro que en las ciencias humanas más, porque aquí tenemos un problema de conceptuar lo que hacemos y cómo tornarlo práctico y cómo hacer con que la comunidad nos vea, nos reconozca y por fin que nuestro campo científico reciba las inversiones, los presupuestos del gobierno. Entonces por ahí vamos. Bueno, lo que decía Miguel Portilla en esta entrevista es que una frase que me marcó, porque incluso ya la usé ahí en algún momento, es que las humanidades nos concierne a todos. Pero parece que la sociedad no lo ve así. Claro, porque ¿qué informaciones recibe la sociedad? Las informaciones de los medios. Y entonces esta lógica del mercado, de la ciencia, servicio del mercado, es la información que seduce a la sociedad. Bueno, están produciendo ciencia, yo voy a ganar algo con esto, están inventando ahí, no sé, un aparato, esto para que me sirva para comunicarme con la gente, no sé. Pero, ¿y qué hacen los de las humanidades? Y entonces creo que es nuestro reto más urgente, es refuerzo, ya lo mencioné, mostrarnos y contextualizarnos con esta sociedad que está ahí inflada con los discursos económicos, con los discursos que confunden lo que es ciencia y lo que es mercado. Y si me permiten ustedes, yo quería leer, yo no sabía si iba a ser oportuno, pero creo que sí, porque este texto me tocó por la experiencia que tuve en México, que fue en estos 6 meses, y ahí estaba todo el trámite de las elecciones en México y las elecciones en Brasil. Y en México había como 4 candidatos, sí, profesora, eran como 4 o 5, ¿no? Y bueno, ahí ganó López Obrador, y que era de un partido de izquierda, ¿no? De una coalición de izquierda. Y yo tenía mucha esperanza y quería quedarme ahí por 4 años más. 6, ¿no? Sí. Bueno, 4 hasta que pasara el escenario que nos tocaría acá a lo largo de los próximos 4 años. Y entonces yo tenía mucha esperanza.
Y parece que las cosas, la situación, la perspectiva de la ciencia en México y en Brasil camina a manos, ¿no? Y están ahí muy semejantes. Si me permiten, lo puedo leer porque contextualiza un poco del estado de la ciencia en México, y aquí intentamos con la audiencia hacer un diálogo con el estado de la ciencia en Brasil. Es un texto publicado en la revista Science, Quo Vadis Mexican Science, de julio de 2019, que está publicada por Antonio Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM. Bueno, entonces empiezo. En los últimos 50 años, la ciencia mexicana ha crecido hasta convertirse en una gran potencia científica latinoamericana, solo superada por Brasil en términos de publicaciones académicas revisadas por pares. El sistema científico, bueno, a ver cómo me sale la traducción, porque el texto original estaba en inglés, ¿sí? El sistema científico está formado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados y los equipos de investigación asociados con los Institutos Nacionales de Salud de México. También incluye 27 centros de investigación financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que sería como el CNPq de Brasil. La única agencia federal que financia la investigación. Los institutos y los centros de investigación comprenden una red descentralizada de instituciones comprometidas con cuestiones regionales y dedicadas a actividades de educación y divulgación ayudando a los pobres. Sin embargo, estas medidas se traducirían en una serie de amenazas, desde una mayor inseguridad alimentaria hasta una seguridad nacional comprometida. Por ejemplo, los recortes afectarán el monitoreo de la actividad sísmica, que es lo que estamos pasando con el ataque al INPI, ¿no? Okay. Instituto Nacional de Monitoreo de la Amazonía. Afectarán el monitoreo de la actividad sísmica, la vigilancia de epidemias y la investigación de la biodiversidad. Después, después si quiere, puede contextualizar un poco, si me acompaña desde ahí. Además, un movimiento sin precedentes, Elena Álvarez Builla, la nueva directora del CONACYT, intentó suprimir los comités de revisión por pares y las juntas asesoras, tratando de cambiar la ley de ciencia y tecnología de manera que le diera el control directo de la parte superior de los institutos de investigación. Esto es un asalto directo a la libertad académica. Las propias opiniones de Álvarez Builla contra los cultivos transgénicos son una amenaza para los avances agrícolas sostenibles que México necesita. Su oposición a la ciencia occidental hegemónica racional podría extinguir las colaboraciones internacionales, los inversores extranjeros en ciencia y tecnología y alimentar una fuga de cerebros de México. Y de Brasil igual, ¿no? Pero esta fue un Brasil. Sí, es tal cual, parece. Abordar la pobreza y el fundamento populista del discurso de López Obrador, que ya asustaba a la comunidad académica del Colmex cuando yo estaba ahí. Abordar la pobreza y la corrupción no es una oposición a la ciencia y la tecnología de las inversiones. Hace 2 meses, López Obrador firmó un memorando para reducir los fondos para todos los centros de investigación proporcionados por CONACYT en un 30 a 50%. El presupuesto general de CONACYT se redujo a 12%. Por lo tanto, la ecología, geología y enfermedades está lista para deteriorarse rápidamente. Se redujeron los salarios de los investigadores y se canceló el seguro médico. Y se despidió a aquellos con puestos no permanentes. Algunos institutos ahora carecen de recursos para pagar las facturas de agua y electricidad. Y por eso, exactamente por este momento, están pasando las universidades de Brasil.
lo destaqué porque es para nuestra reflexión. Este rápido desmoronamiento de la empresa científica se promociona como una estabilidad financiera para el gobierno. Nos están quitando recursos de la ciencia, de las universidades, para ampliar Programas sociales. Exacto, para solucionar. Bueno, ustedes en esto están mejores que nosotros porque no es el discurso del gobierno. Lo que están quitando recursos de la universidad Hoje anunciaram para pagar parlamentares. milhões para os colégios militares, por exemplo. Isso. Exatamente o investimento proporcional que foi tirado das universidades públicas. Acá no tenemos el discurso de quitar el recurso, el presupuesto de la ciencia para solucionar el problema de la pobreza. No, por ahí van bien ustedes. No, acá es para las reformas del Congreso, para las empresas, para el estímulo de la privatización de las estatales, como las universidades, la salud pública y por ahí vamos. Nuestra lógica está un poco más perversa. Parece que estamos viviendo un escenario muy semejante, pero nuestra lógica es más perversa y más explícita. Los recortes presupuestarios, ya voy a es el final, el último párrafo. Los recortes presupuestarios obstaculizan la educación al afectar la educación de pregrado, limitar las mejoras de las instalaciones y obstaculizar el reclutamiento de investigadores de carrera temprana en el país. Sin mejorar el sistema educativo, México y Brasil, no está aquí Brasil, ¿sí? Por ejemplo, México nunca desarrollará la fuerza laboral altamente calificada necesaria para competir con el resto del mundo. El camino a seguir debe incluir un aumento constante en la proporción de Producto Interno Bruto invertido en ciencia. México parece que invierte como 0.65%, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Y Brasil parece que es como un punto o algo. Eu acho que 2,5. Yo tenía esta información, no sé. Quase, eu sei que... Parece que 2 punto algo es Alemania, casi 3. Ahora parece que Alemania subió para 3. Quanto PIB que a gente invierte en... Para la ciencia. Para educação. Y para la ciencia, hay que buscar para la ciencia. Creo que es 1 punto algo. No sé, espera. El camino a seguir debe incluir un aumento constante en la proporción del Producto Interno Bruto invertido en la ciencia. Esto apoyaría la educación superior y los programas de intercambio, mejoraría la igualdad de género, que son los objetivos de la OCDE, ¿no? Y promovería áreas de investigación desatendidas por los países desarrollados. La excelencia científica requiere reforzar el papel de los comités de revisión por pares, las sociedades científicas, etc. Y la pregunta que hace el investigador con esta inclinación del presidente por desacreditar la comunidad académica, que es exactamente lo que estamos pasando. Estamos en la segunda década del siglo XXI, ya casi encaminándonos a la tercera década, intentando probar que la Tierra es redonda. Entonces, yo no sé si el problema es de las humanidades, sino de todo este escenario. En Brasil está muy, muy seria, muy preocupante la situación. Entonces, parece aquí lo que dice el autor es que hay una atmósfera peligrosa, una atmósfera antiintelectual peligrosa en México y aquí igual. La ciencia representa una amenaza a la sociedad, a los hombres de bien, a las familias de bien. No sé si está bien traducido esto. La pregunta de covarde ciencia mexicana debe ser respondida, es lo que dice el autor, y yo los provoco acá a todos, incluso a la audiencia. Debe ser respondida por todos los ciudadanos de México que quieren rescatar a su país de la descomposición. ¿Y qué pasos, qué papel hemos ocupado como investigadores en mostrar cobardes va la ciencia? ¿Para dónde va la ciencia? Para ahí está. Muchas gracias. Me parece
muy importante y fundamental lo que acaba de presentar, porque bueno, este es un problema que estamos viviendo en México a partir del cambio de gobierno desde antes incluso. Es también un asunto personal para mí, porque nosotros entramos a nuestras plazas de trabajo actuales en el gobierno anterior. El gobierno de Peña Nieto, en el sexenio de 2012 a 2018, creó unas plazas que se llamaron cátedras CONACYT para jóvenes investigadores, que tenían como propósito que los investigadores que terminaban un doctorado ingresaran a ciertas plazas bajo unos lineamientos muy concretos: tener el doctorado, haber publicado, tener un currículum y además pasar varios filtros, se hacen anualmente evaluaciones, etcétera. Entonces era un programa que además quería descentralizar la educación en México. Nos enviaron a diversas partes de México. A mí me tocó estar en Hermosillo, que es al norte de México, lo más al norte, en la frontera con Arizona, por ejemplo. Todas estas instituciones públicas no habían recibido investigadores en mucho tiempo. Entonces el propósito del programa CONACYT era pues que la educación se ampliara a las universidades estatales. Cuando cambió la dirección de CONACYT, este programa les pareció que no tenía muchos fundamentos, que no estaba aportando mucho, y empezamos una cuestión en las redes sociales, todo esto. Lo cuento un poco porque bueno, fue el principio de nuestro movimiento. Sin embargo, es importante decir que desde hace mucho tiempo en México se ha peleado porque se dé lo que la OCDE recomienda para educación, ¿no? Que es el 8% del Producto Interno Bruto para educación, que ningún país del mundo prácticamente tiene este porcentaje dedicado a educación y ciencia. En México actualmente estamos llegando como un 0.6%, y la directora acaba de decir que quiere que no bajemos del 0.5%, es decir, que las expectativas son bastante malas. Pero además de todo esto que pasó con las cátedras particularmente, se empezó a dar un movimiento de reducir presupuesto en todas las instituciones dependientes de CONACYT. Los centros de investigación públicos, el instituto, el CINVESTAB y diversas instituciones. Se recortaron algunos gastos que se decían superficiales, como los seguros médicos, todo esto de lo que habla el doctor Lascano, el aire acondicionado en nuestras instituciones, la luz, muchísimos recortes que se empezaron a dar con este discurso de la austeridad, ¿no? De que todo este dinero que se recortara iba a ser para los pobres, que es una diferencia que estaba comentando la maestra. Sin embargo, nos parece muy preocupante desde el punto de vista de los recortes a las ciencias en general. Ya no estoy hablando solamente de las humanidades, sino de este gran instituto que es el CONACYT, que es el que evalúa, el que da presupuesto para las universidades, es quien concentra todos los recursos para ciencia y tecnología en México. Nos parecía muy preocupante las políticas que está siguiendo la directora, que en específico tienen que ver con su campo de estudio, que es la biología y los transgénicos. Una de las cuestiones a las que se le está dedicando muchos recursos desde el propio CONACYT es que no se utilicen los transgénicos por diversas razones. Esta es una discusión que está más allá de mi conocimiento.
evidentemente que está en el ámbito de la genómica, de las ciencias, biología, etc. Pero se le está dedicando muchos recursos a este tema. Y se están dejando de lado otros estudios y avances en este campo, por ejemplo, del maíz, de agricultura, ecología, todo esto para darle prioridad a la lucha contra los transgénicos. Todo este panorama nos parece muy preocupante porque se está reduciendo el presupuesto para cosas indispensables como son la lucha contra las enfermedades, la educación, la propia reflexión sobre educación y después todos otros campos como son el nuestro, humanidades, todo esto. En este sentido nos parece importante señalar que primero necesitamos más recursos públicos para educación. Una sociedad, el fundamento de la sociedad es la educación, desde sus niveles básicos hasta los niveles universitarios. No puede haber una sociedad saludable si no hay educación. Por esto es imprescindible invertir recursos en educación, en ciencia, en tecnología. Después también nos parece preocupante algunas políticas que se están siguiendo desde CONACYT, que como son ya lo hablaba Antonio Lascano, el doctor Lascano, pero las comisiones que regulan los proyectos CONACYT, que es donde se da el financiamiento para todos los demás institutos, universidades y demás. Pensábamos muchos que las políticas de este gobierno estarían encaminadas a hacer crecer la educación, la ciencia, todo, pero hemos visto que no es así, a pesar de que este gobierno está anunciando la creación de 100 nuevas universidades, por ejemplo. Y una de las cosas preocupantes que insiste este gobierno es eliminar los filtros para el ingreso a las universidades, ¿no? Porque si bien la educación es un derecho para todos y así lo hemos defendido siempre, sí debe haber algún mecanismo de evaluación para quienes ingresen a las universidades. El panorama en México parece preocupante, igual que en Brasil. Yo sé que conozco por los medios algunas de estas cuestiones, pero en México parece preocupante porque no sabemos hacia dónde va la ciencia o las políticas públicas de ciencia y educación. Eso es lo que nos parece muy preocupante, que no hay lineamientos claros de hacia dónde vamos a avanzar. Es un poco esto. Después de esto lo podemos platicar y ya hablaremos particularmente del futuro de las humanidades, ¿no? Pero un poco sí es que este problema es global y que tiene que ver con las políticas de organismos públicos como la OCDE y otros que hacen recortar a los gobiernos el gasto en educación, en ciencia y todo, para invertirlos en cuestiones privadas, todo esto, ¿no? No todo el dinero que se está ahorrando en México de educación va directamente a los pobres, sino que se está dedicando a inversiones en Pemex, a inversiones en el Tren Maya, que nos hemos opuesto a este proyecto porque es antiecológico, va a dañar a las comunidades indígenas, etc. Entonces, si hay una intención de quitar dinero público a educación y ciencia para invertirlo en proyectos que dejen dinero. Bueno, es un poco la percepción que tenemos en México de estos recortes. Muchas gracias, Heredia. Voy a hablar un poco, Heredia. Mi charla va a parecer un poco anacrónica porque la discusión se cambió hacia los ataques a la ciencia en general, lo que me parece muy oportuno, y la verdad es
intención primera de este coloquio, pero me gustaría volver un poquito a su pregunta inicial sobre las humanidades y para qué, ¿no? Y yo empecé este evento con la lectura de una parte del libro de Martha Nussbaum, que se llama Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita a las humanidades?, ¿no? Y me parece que el título es una respuesta, porque las humanidades sirven sobre todo para mantener la democracia. Y bueno, tú pusiste muy bien que las humanidades surgen en la antigüedad clásica, pero resurgen, por lo menos para los modernos, en el Renacimiento, en el Iluminismo. Y me parece muy bien puesto eso, porque las bases jurídicas, como bien colocaste, para el Estado de Derecho moderno, nacen con el Renacimiento. No es por nada, por ejemplo, que la Revolución Francesa que nos dio los modelos para las democracias modernas, es hija del Renacimiento, ¿no? Entonces me parece que hace sentido que Martha Nussbaum ponga en estos términos que las humanidades sirven para muchas cosas, pero sobre todo para la democracia, para mantener la democracia, ¿no? Y me gustaría de relacionar esto con la historia de la democracia en Brasil, porque siempre me parece que la democracia en Brasil siempre estuvo muy instable. 50 anos, nem isso. Nem isso. 500 anos em Brasil, nem 50 anos em democracia. Né? Me parece que nunca seguimos por décadas con una democracia consistente, con una democracia segura, y entonces siempre nuestros valores democráticos siempre estuvieron en ataque, de alguna forma. Me parece que sobre todo en los momentos en que estamos con los valores democráticos sob ataque, las humanidades también son atacadas, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, cuando la primera dictadura que no fue militar, la dictadura de Getúlio Vargas, uno de los secretarios de educación, que era latinista, se llama Fernando de Azevedo, propuso un modelo que él lo llamaba neo-humanismo, que era un humanismo adaptado a las necesidades del mercado y todo. Entonces era como que un humanismo, pero no un humanismo clásico, pero un humanismo, lo que sea, lo que se pueda asumir de humanismo. Y me parece que entonces hay una relación directa entre la crisis democrática y la crisis humanitaria. Siempre que la democracia se pone en crisis, siempre que los valores democráticos se ponen en crisis, también los valores humanísticos se van juntos, ¿no? Y en este sentido, me gustaría transicionar al punto final de su guión acá. El futuro de las humanidades me parece que depende del futuro de la democracia. Si el mundo, que pasa por un momento convulsionado, por así decir, en términos políticos, si logramos recuperar de este momento, me parece que podemos sí recuperar los valores humanísticos. Y eso está, me parece que en toda parte está en duda, ¿no? Lo que va a ser las próximas décadas, si vamos a recuperar o no. Y bueno,
es esto, no voy a hablar más, voy a dejar que tú hables y que también otras personas de la audiencia puedan charlar contigo también. Gracias. Es muy interesante y es la última parte, ¿no? ¿Cuál es el futuro de las humanidades? ¿Hacia dónde vamos? Y creo que una de las cuestiones que tenemos que hacer es replantearnos nuestra propia disciplina. Yo decía hace un momento que casi todo el siglo pasado la filología clásica, las humanidades clásicas en México estuvieron relegadas a un grupo muy pequeño, elitista, en una universidad de México, todo. Y ahora, en estos últimos años, con el embate a las ciencias, a la cultura, todo esto, nos estamos replanteando nuestra propia disciplina desde a dónde vamos. Una de las cosas que estamos haciendo es reevaluar los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, las letras clásicas, ahora voy a hablar específicamente de las letras clásicas después de esto de la ciencia, ¿cómo enseñamos las lenguas clásicas? ¿Cómo enseñamos el latín y el griego para que no sean estos idiomas petrificados, aburridos, donde hay que aprenderse declinaciones y todo esto, ¿no? Y han surgido nuevos métodos de enseñanza, por ejemplo, Orberg, que es muy popular en México y en otras partes, donde los alumnos empiezan a aprender hablando. He tenido grupos en la Universidad de Sonora que no les gustaba el latín, que decían es que es un poco aburrido todo. Y cuando han tenido la experiencia con otros métodos didácticos que ya son además audiovisuales completamente, escuchar el latín, hablarlo, platicarlo, poder hacer este tipo de cosas en latín, la experiencia cambia y dejan de ser lenguas muertas para ser lenguas vivas, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que reevaluar. Nuestros métodos de enseñanza-aprendizaje para que los propios alumnos, los propios jóvenes se sientan identificados con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances tecnológicos y científicos. Las letras clásicas no están por detrás de los nuevos avances científicos y tecnológicos, ¿no? Y esta es una de las cosas que me gustaría ver, cómo renovamos estas formas de transmisión de conocimiento. Y creo que en este sentido las tecnologías actuales, todas las facilidades que tenemos con internet, todo, nos han ayudado también a expandir nuestro campo de conocimiento. Hay propuestas que han tenido mucho éxito, como Homero en Twitter, hacer videos para promocionar y difundir nuestros textos clásicos, que a mucha gente le cuesta trabajo leer ahora, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, no. ¿Cómo hacemos para llevar el conocimiento a las nuevas generaciones, para que tengan este amor que nosotros tuvimos por los autores clásicos, todo esto? Y las nuevas tecnologías nos permiten esto, hacer carteles con información muy breve, poner algunas citas en Twitter pequeñas, todo, que se han visto que han resultado bastante exitosas. Y esto también nos trae las formas de interactuar con la sociedad, con la interdisciplina, porque estamos creando redes, esto es un ejemplo, pero estamos creando redes donde además sacamos el conocimiento de las universidades. El estudio de los clásicos ya no está en pequeños centros, sino que lo estamos llevando a la sociedad. Es un poco era lo que hacían los filósofos antiguos. Los filósofos antiguos, Sócrates, Platón, no estaban estaban en la academia, pero no solo estaban en la academia, también salían a las plazas, a los mercados. Sócrates salía a platicar con la sociedad. Lo hacían también en otros momentos los humanistas, de tener esta interacción con la sociedad. Y creo que eso es una de las cosas importantes que nos está dejando los problemas económicos
de las humanidades, permitirnos regresar a la sociedad, trabajar con la sociedad, porque necesitamos interactuar y este apoyo de la sociedad, y la sociedad también nos necesita para reflexionar acerca de sus propios problemas, para reflexionar qué democracia queremos, qué sociedad queremos, qué tipo de justicia queremos. Y me parece que este tipo de recortes y problemas nos permiten acercarnos más a la sociedad, salir de estas torres de cristal que en algún momento llegaron a estar los investigadores de temas clásicos. Y esto es lo que yo vería de ganancia de este momento, ¿no? Entonces hay que reflexionar también que los tiempos de crisis son tiempos de cambio, de renovarnos y bueno, de crear nuevas formas de interacción con la sociedad. Eso. Uma coisa que me ocorre, ouvindo o que a Leandra disse, e agora você também, Erendira, a Leandra falou onde nós falhamos, né? Claro, a gente falhamos, continuamos falhando e tal, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que me ocorre, uma reflexão, até que ponto a sociedade fora da universidade, fora do ambiente acadêmico, de fato quer refletir sobre a vida, sobre as humanidades, né? Tentando também retomar a ideia de humanidades, né? Porque um problema bem sério, e que é esse que nos toca a todos também e todas, é a cultura, num sentido bem amplo, bem lato, né? A cultura. E a cultura prevalente hoje em dia é a cultura do imediatismo, é a cultura do lucro, nem só do lucro, porque o lucro é para poucos, para a massa, para a sociedade, é a cultura do trabalho, da conta, né, do fim do mês, que eu tenho que pagar minhas contas, já não consegui pagar, já estou endividado. Os prazeres rápidos também. Os prazeres rápidos, assim, mais aparentes, né? Então, o nosso tempo está muito complexo mesmo, né? Enfim, era mais para trazer essa reflexão também, que eu acho muito importante, né? E adorei o que o Luiz falou também, parece que ficou claro, né, que quando a democracia está em risco, as humanidades também estão em risco. Incrível, né? E a cultura também está em risco, né? Essa cultura do viver em sociedade, do viver no coletivo, né? As próprias ideias que, pelo jeito, os nossos governos pregam, da meritocracia, né? Do eu posso ser alguém, e ser alguém significa ter dinheiro, basicamente, ter, né? Hoje em dia é muito raro, não sei se antes era muito diferente, mas vivemos agora, né? Mas muito raro ouvir alguém que tem como meta na vida aprender grego, né? A primeira pergunta que vão fazer para essa pessoa, mas para quê, né? Grego para quê, né? Serve para alguma coisa? Dá dinheiro? Tem algum retorno, né, financeiro? Então, assim, isso para mim é muito preocupante, porque o que eu vejo, enfim, vejo através de leituras de outros autores e vídeos também, hoje em dia, né? É essa dificuldade da cultura, né? A cultura que é hegemônica hoje em dia é essa cultura do imediatismo, do pirotécnico, sabe? Do espetacular, do rápido,
né? Não temos tempo para reflexão, não temos tempo como felizmente estamos tendo agora e trocando essas ideias com você. Aliás, né, uma iniciativa muito, muito rica do professor Luiz Henrique e que almejo que a gente possa continuar com esses diálogos com o intuito de fortalecer também, né, de fortalecer esses laços da América Latina. O Brasil, não sei se vocês concordam, mas os brasileiros, no geral, não acham que eles pertencem à América Latina. Eles são brasileiros. Brasileiro é brasileiro, não é latino-americano. Latino-americano são os outros. Só descobre quando vai para os Estados Unidos, aí são chamados de latinos. Pois é. Então, enfim, queria trazer esse dado também da cultura, né, que nós estamos vivendo agora, né? Enfim. Pues creo que el papel de las humanidades es trascender este pensamiento funcional, economista, de tener cosas, no sé. Creo que cuando la gente empieza a entender los principios de filosofía, empieza a tener otro tipo de cultura más clásica, también empieza a dejar de tener deseos simplemente materialistas. Hay un filósofo que decía, un filósofo muy reciente, ¿no?, que cuando la gente es feliz empieza a dejar de tener cosas. No creo que sea tan así, pero sí las humanidades ayudan a cambiar esta mentalidad. Y creo que nuestro papel como humanistas, como filólogos, es llevar esto a la sociedad. A mí me ha preocupado mucho el papel de la difusión. No hay difusión de las humanidades clásicas en general, ¿no? Entonces, una de nuestras funciones debe ser llevarle a la gente de forma que entienda citas de autores clásicos, todo. Por eso, autores como Erasmo hacían los adagia, ¿no? Los adagios, que son pequeñas enseñanzas que gustaban mucho porque son públicas, porque son fáciles de entender. Nuestro papel es un poco hacer lo que hicieron en su tiempo estos autores, llevar de forma amena, breve a la sociedad estas enseñanzas, porque además gustan mucho. Una cosa que he visto es que la gente quiere saber, pero no quiere leer libros enormes, ¿no? Entonces, es un poco de nuestra función. Y bueno, me quedaba por decir, pero ¿de dónde sacamos fuentes de financiamiento? Si muchas veces los jóvenes investigadores no tienen trabajo, no tienen dinero de proyectos, todo, ¿de dónde sacamos estas fuentes de financiamiento? Creo que no nos queda otra cosa más que la imaginación, la creatividad, ¿no? Tenemos que trabajar con lo que tenemos porque se reduce el presupuesto, no tenemos dinero para proyectos, no nos queda más que lo que hay. Y se puede trabajar con eso. Tampoco es que no se puedan sacar proyectos sin dinero. Lo que pasa es que hace falta voluntad y creatividad, imaginación. Yo pondría esto en eso. Y bueno, me faltó hablar y creo que ya queda poco tiempo, pero justamente de eso, ¿no? De los empleos para jóvenes, cómo estamos viviendo esta crisis, ya no solamente desde el punto de vista de las humanidades, todo, sino personalmente. Hay muchos jóvenes en humanidades, además, que no tienen trabajo. Y esto, bueno, también es importante platicarlo, creo. Sí, bueno, este tema de la crisis del mercado laboral también, me parece que cuando pones este tema estás relacionando con la falta de puestos académicos, por ejemplo, ¿no? La falta de cátedras, la falta, y bueno,
Acá en Brasil, hasta poco tiempo, cuando el Partido de los Trabajadores estaba en el gobierno, se amplió bastante la oferta de puestos académicos a los humanistas en general, puedo decir así, porque las universidades se ampliaron hacia el interior rural de Brasil y surgió un montón de oportunidades. Y ahora hay una reducción, incluso una posibilidad en poco tiempo de no haber más nuevos ingresos para nuevos pesquisadores y profesores, ¿no? Investigadores y profesores. Y entonces, lo que van a hacer los que se forman ahora en las áreas de humanidades, eso es un problema que se pone. Felizmente, me parece que nuestros cursos forman bastante hacia la enseñanza. Y la enseñanza de lenguas aún no está arriesgada. Sí, la docencia de inglés y del portugués. Pero en español, sí. Sí, con el escenario que expuso Pedro, por ejemplo, todas las otras, porque antes era como bien dijo Pedro, antes las secretarías de enseñanza tenían la libertad de elegir cuál era la lengua extranjera más conveniente para esta comunidad conforme, no sé, la organización social, la historia de esta comunidad. Entonces, por ejemplo, a determinadas comunidades les convenía tener la lengua italiana como lengua extranjera porque es la lengua de herencia. En otras, por ser escuela de frontera, el español, otras el alemán, qué sé yo, el francés. Y ahora ya, desde 2017, ya no se puede más ofertar lenguas extranjeras. Entonces, me parece que por ahí vamos, Luis, que tiene que ver con lo que nos provoca Erendira también de el cupo, el espacio, el puesto de trabajo para los jóvenes, que creo que ya no nos incluye simplemente los que salen, los egresos del posgrado, sino los egresos del pregrado, los estudiantes de letras. ¿A dónde van a actuar? Creo que este es un problema que nos toca directamente reflexionar, de dónde van a actuar. ¿Y será que esta formación de letras portugués es suficiente para atender diferentes demandas? Porque como dijiste, estaba ahí, son cursos formando para la docencia, pero uno que llega al curso de letras portugués no necesariamente quiere ser docente. Entonces, ¿cómo estamos viendo ahí la formación de este estudiante para que pueda ocupar diferentes puestos de trabajo, ¿no? Entonces, es una pregunta muy interesante que nos provoca como profesores de letras. Aparte del problema de las lenguas, el problema del currículo, de entender solo simplemente la docencia. Sí, hay sí. mucho, claro, pero hay otras demandas, otros espacios a ocupar. Y bueno, pero no, yo estaba simplemente explicando a Leandra que antes, cuando estaba planificando el coloquio, tú me pusiste esta cuestión, ¿no? Este tema de oportunidades laborales y porque ya no hay más puestos para los formados, ¿sí?, en las humanidades. Pero Leandra lo puso muy bien, que incluso a los que todavía no están en la universidad o que están, pero ¿dónde van a trabajar? ¿Sí? Y bueno, para la enseñanza de portugués, que es la principal lengua en Brasil, aún hay espacio, pero no es suficiente también, ¿no? Sino para las otras áreas, las otras lenguas y otras áreas también, como por ejemplo la área de editorial y otras áreas. Nuestros cursos todavía están en deuda con los estudiantes para ofrecer más habilidades para actuar en estos puestos, en estas áreas. ¿Sí?
no somos Diógenes para no pensar en de qué vivir, ¿no? Pero un poco lo que decía la carta de Antonio Lascano es que esto va a provocar fuga de cerebros. El problema es que ya no hay para dónde. O sea, hay fuga de cerebros de Europa hacia México. México ahora tiene muchísimos investigadores españoles en letras clásicas que no lograron conseguir plaza en su país y que tuvieron que desplazarse. De aquí se han desplazado a otros países. Pero lo más grave es que tenemos ya en este momento muchos investigadores, profesores muy preparados, trabajando en cosas que no son de su área, y esto es en general en todas las ciencias, en cuestiones para los que están sobrecualificados. Y esto es una realidad, está pasando. No hay suficientes puestos de trabajo para todos, en todas las áreas. Y esto es consecuencia de la crisis económica en general, del capitalismo, del neoliberalismo. ¿Y qué hacemos con eso? Tenemos en México taxistas con alta formación en literatura, en ciencias, en biología, en otras cosas. Y bueno, esta sí es una cuestión de mercado, pero es una cosa humana, cómo nos afecta a todos, cómo nos afecta como sociedad invertir recursos en la formación de personas altamente calificadas y que después no logran insertarse a una institución, y sus conocimientos, todo lo que se invirtió. Es muy preocupante este fenómeno, me parece. No tengo respuesta, pero me parece que un dibujo de la respuesta podría ser lo que Leandra lo puso más temprano, que es el currículum. Debemos repensar también el currículum de los cursos frente a este problema. Tú lo ponías hace poco, la cuestión del método para enseñanza de lenguas clásicas, métodos que estén más cercanos de las tecnologías digitales, métodos que hagan que, la gente, los jóvenes, se interesen, se identifiquen con las lenguas clásicas y todo. Me parece que todo esto tiene que ver con el tema del currículo. Entonces, para responder, para contestar a estas demandas de la sociedad, me parece también uno de los caminos puede ser repensar los currículos, para que podamos alcanzar, ¿no?, a la sociedad de ahora. Lo que me viene. O currículo do curso de português está passando por uma mudança, e nós temos aqui a diferença entre o curso de licenciatura, que é para quem vai atuar como professores do primeiro e do segundo graus, e o bacharelado, que a gente não sabe exatamente onde vai atuar, né? A ideia original, o bacharelado, era para formar pesquisadores. Agora, como tem essa preocupação mercadológica, né? Então é o mercado editorial, revisor, enfim. Mas o incrível, e isso são dados do curso nosso aqui de português, é que hoje em dia já faz alguns anos, assim, cada vez menos alunos quer se dedicar à licenciatura e quer ir para o bacharelado. Por quê? Porque quando a gente sai daqui para ir dar aula nas escolas, na periferia, primeiro que o salário de um professor aqui da rede pública e privada também, dos ensinos básicos. Opa. Sim. Lo siento.
audífono. Não, só para concluir, né? As pessoas não querem mais dar aula, né? Pela questão da estrutura, pela falta de estrutura, né? Enfim, por vários motivos, né? Então, ao mesmo tempo que o Luiz dizia, né, que para os professores de português e de inglês, né, ainda tem vagas, tem outras disciplinas como matemática, sobram vagas, porque não temos mais pessoas que querem dar aula no ensino básico, fundamental, enfim, né? Então é uma situação bem difícil, né? Mas enfim, não sei se o Luiz quer... Sim. Erendira, ya avanzamos bastante en el tiempo, así que si no te molesto, le pediría que encerráramos el coloquio. Bueno, y te dejo unos minutos más para hacer una charla final. Pero ya le agradezco muchísimo por la disponibilidad, por haber aceptado nuestra invitación, por esta oportunidad de acercar las relaciones también entre nosotros, que es muy rica, muy importante, y sobre todo ahora, en este momento en lo cual estamos pasando estas dificultades, ¿no? Entonces, de antemano, le agradezco por todo lo que discutimos aquí. Y le dejo un momento final para encerrar nuestro coloquio. Bueno. Sí, muchas gracias por abrir este espacio de reflexión para toda América Latina, bueno, porque es importante, y yo me quedaría con eso. La importancia de tender redes, de trabajar conjuntamente en los problemas que vemos que están afectando a nuestros países, porque una de las cosas principales para afrontar los problemas es reflexionar sobre ellos. Y bueno, agradezco mucho a todos los participantes, a todos los que asistieron por esta plática tan rica, todo, y como les digo, esto es fundamental y a partir de aquí podemos reflexionar. No tenemos respuesta evidentemente para el problema de trabajo, de plazas a los jóvenes, todo, pero sí podemos pensar qué podemos hacer desde nuestro lugar pequeño, desde todo, cómo mejoramos esto, cómo mejoramos nuestra relación con la sociedad, qué es lo que queremos darle. Y bueno, abrir este tipo de espacios es muy importante para eso, entonces agradezco mucho esta iniciativa y espero que continúe. Gracias. Então, bom, muito obrigado também a todos os que se dispuseram a estar aqui, né, Leandro, professor Pedro, professor Erendira, mas também a todos os alunos que vieram, que aceitaram aqui o convite. Infelizmente tivemos alguns eventos aí sobrepostos, né? Tentamos agendar aqui no calendário da greve também, mas a gente não tem como também organizar tudo isso. Esse colóquio está gravado, depois nós vamos disponibilizar no site da área de latim, língua e literatura latina. Então, se vocês puderem, inclusive, ajudar a divulgar, né? Eu acho que é uma oportunidade muito rica. E... Isso eu não sabia. Oi? Me havia arreglado mais. Então, bom, yo le hice la invitación para que escribamos un texto para publicar. Entonces, bueno, voy a dar los detalles por mail, mas também já aviso que provavelmente no ano que vem nós vamos organizar uma publicação, um dossiê de textos extraído dessas discussões sobre a crise das humanidades. E espero que a gente possa, inclusive, retomar isso, né, em breve, nos próximos anos. Professor Erendira,
Le invito para que vengas a Brasil cuando tengamos dinero, ¿sí? Y hasta que no tengamos dinero, usamos la tecnología, ¿no? Sí. Para hablar y para relacionarnos y para, bueno, mantener estas redes, como dijiste, ¿sí? Yo encantada y bueno, aquí podemos conseguir financiamiento. Me gustaría presentar el proyecto que tenemos allá, invitarlos, entonces platicamos y vemos qué podemos hacer. Los invitamos también a nuestro próximo coloquio y actividades que tenemos, que visiten nuestra página web, redes sociales, todo lo demás. Muito bem. Tchau, professora Erendira. Muito obrigado. Muchas gracias. Ya está pronto. Gracias.